Vea y escuche cada lunes Expresión Universitaria, la voz de la ciencia para ti, un programa producido por la Dirección de Comunicación de la Universidad Abierta para Adultos UAPA, institución pionera en educación a distancia en el país. Dirigido a toda la comunidad para proyectar la ciencia que se produce en nuestra alta casa de estudios. Expresión Universitaria, la voz de la ciencia para ti, por Voz Trinitaria. Muy buenas, estamos en este su espacio, Expresión Universitaria, la voz de la ciencia para ti. Qué bueno que en este lunes 27 de marzo estamos acá compartiendo con todos ustedes conocimiento, ilustrando el pensamiento científico en cada uno de nosotros, y para ello siempre tenemos unos invitados súper especiales y hoy es uno de esos días. Así que vamos a estar conversando sobre lo que es la cultura de paz en el día de hoy. No sin antes enviar saludos muy efusivos a nuestro compañero de conducción en este programa Expresión Universitaria, al doctor Luis Argüelles, que está ahora mismo en aprestos del quehacer pedagógico en nuestra universidad. Así que vamos a estar conduciendo en el día de hoy este programa. Y miren, hay muchas, pero muchas noticias de interés. Y algo sumamente interesante es lo que está pasando hoy día con lo que son estas habilidades para la vida, lo que los americanos llaman el life skill. Habilidades para la vida, las habilidades blandas, las habilidades duras. Cómo crear en el individuo y preferiblemente en el niño, el joven, esas condiciones que le puedan ayudar, que le permitan tomar buenas decisiones y que ocupen el espacio de el adquirir conocimiento en cosas productivas, que sean, por llamarle de alguna manera, como una coraza, una protección, como usaban los soldados en Roma, el yelmo, que era el casco, ¿verdad? El escudo protector. Entonces, estas habilidades son muy interesantes, y la cultura anglosajona, la cultura americana, está muy inmersa hoy día en lo que son los life skills. Así que es muy interesante que podamos nosotros seguir avanzando y adquiriendo conocimiento sobre esto, ya que son de mucha, pero mucha ayuda. En lo adelante vamos a tener un programa especial sobre estas habilidades para la vida, lo que llamamos las habilidades blandas y las habilidades duras. Pero, ¿y qué tal el tema que tenemos para esta tarde? Miren, este tema de cultivar la cultura de paz. Para ello nos acompaña nuestro querido y dilecto compañero, el magíster Juanito Herrera, quien es facilitador de nuestra Universidad Abierta para Adultos UAPA, abogado, oftalmólogo. Eso, miren, una enciclopedia humana. Casi periodista. Casi, ay. Dice casi periodista, pero tiene tiempo trabajando en los medios. Así que todo un placer para nosotros, un honor estar con usted en esta tarde. Bienvenido, Distinguido hermano, gracias por la invitación. Así es, así es. Mire, para nosotros hablar de cultura de paz, vamos a ver primero en qué consiste esto. ¿Cómo lo concibe Juanito Herrera la paz en el individuo? Bueno, muy buenas tardes, Jacinto, muy buenas tardes a Luis, donde quiera que se encuentre, muy buenas tardes a nuestra familia huapiana. Correcto. Muy buenas tardes también pues a todo el país, la sociedad dominicana en sí. Es que hablando del tema tan importante que usted trae hoy, o que trae hoy el programa, es un tema que definitivamente hay que tomarlo en cuenta, hay que darle la publicidad necesaria, hay que manejar esa enseñanza a nivel de toda las nuevas personalidades que vienen detrás, el futuro. Porque es que hubo un tiempo que la paz
se ha visto hasta cierto límite comprometida. O sea, hemos visto cómo, por ejemplo, ha tenido que manejarse en algunos estados, algunos países, como es el caso de El Salvador. Fíjese cómo ha tenido que el presidente actual pues manejar situaciones extremas para poder conseguir la tranquilidad, la paz, el sosiego, esa manera de convivencia armónica que debe tener todo ente en una sociedad organizada. O sea, la paz per se es ese modo de fragilidad, de vivencia, de convivencia, el respeto al derecho ajeno, esa capacidad que se debe enseñar desde el hogar, para que el niño vaya surgiendo con esos valores, esos principios de entender que somos todos hermanos y que para vivir tranquilo y en armonía se requiere, primero, ponerle un límite a tus derechos cuando inician los del otro. Y segundo, cuando eso pasa, entonces usted empieza a vivir en una sociedad en paz. Excelente, excelente. Por eso podemos concebir esa cultura de paz como ese conjunto de cosas, valores, aptitudes, comportamientos que permitan, ¿verdad?, la convivencia con los demás, pero también que eviten la confrontación y ese tipo de cosas. Aunque, Jacinto, pues en el sistema, yo diría que democrático, ha habido hasta cierto punto unos niveles de inquietud respecto a esos temas, porque a veces las personas creen que el tener discrepancias con relación a algunos que otros criterios y quererlo imponer, entienden que eso se le llama democracia y eso genera un impas. Y al generar un impas se generan unos problemas que a veces usted dice, pero si tú no me respetas, ¿cómo quiere que yo te respete? Alegando a que tenemos que libertad de expresión, libertad de pensamientos, libertad de cultura, libertad de religión. Entonces sí, tenemos esas libertades, pero respetando las de los demás. Entonces, cuando usted tiene todo ese grupo de valores al que usted ha hecho alusión, diciendo que cada uno de esos valores que se traen desde el hogar consigo son los que nos dan la diferencia entre un ser que vive en un momento de intranquilidad o entre aquel que vive una vida muy holgada a la paz. Ya. Entonces, podríamos decir, Juanito, que no es lo mismo ser pacífico que ser pacificador. No, jamás. Lo que pasa es que ser pacífico es aquella persona tolerante, es aquella persona que tiene él en sí la capacidad de poder manejar una vida tranquila, una vida basada en criterios de paz, basadas en criterios de armonía. Sin embargo, el pacificador sí debe estar revestido de paz, porque es el que va a llevarle a los que no tienen esa virtud, vamos a decir, que se cultiva. Entonces le vas a llevar lo que él posee, que es esa tranquilidad. Por ejemplo, los mediadores, las personas que fungen como mediadores en nuestro país, Monseñor Agripino Núñez Collado pues desempeñó un papel fundamental en esa situación con relación a las discrepancias entre los partidos políticos, las diferentes modalidades de vida que tenían algunos sectores de la sociedad, que se enfrentaban y generaban un caos en el país de huelga, de problemas, y entonces él siempre fungía como mediador. Pero ¿quién era Monseñor? Monseñor, como su nombre lo dice, viene con una formación cristiana desde muy pequeño, desde los 16 años en la Iglesia Católica, fue formado, su preparación allí, y fue un hombre de mucha paz para el pueblo dominicano. O sea, libró muchos problemas a raíz de las confrontaciones políticas. Él siempre estuvo mediando en cada uno de esos procesos y fue precisamente por los altos niveles de paz que él poseía en su interior, que fueron cultivados. Hay un elemento interesante, Juanito, y en tu narrativa se percibe cómo, y lo que te conocemos, sabemos cómo eres un hombre más que pacífico, pacificador. Tú promueves la paz y la armonía en los ambientes en los que te desenvuelves. Pero hay algo interesante. Alguien pudiera pensar en que para ser una persona, un pacificador, una persona que fomente la paz, tendría que ser una persona culta,
una persona estudiada. Tenemos casos, ejemplos de personas que han sido pacificadores, puede ser en el ámbito de la cultura general, que podamos tener como ejemplo, que trabajen o hayan hecho algo en favor de la pacificación en algún momento. Bueno, mire, su pregunta es sumamente importante, aunque debo decirle que no necesariamente una persona pacificadora tenga que ser un intelectual. No necesariamente, es al revés. Muchísimos de los problemas que se generan en las sociedades actuales son generadas por gente muy preparada, por gente que tienen una ambición de poder desencadenada. Y entonces su paz interior nunca la tuvieron, porque a lo que le tuvieron mucho amor no fue al respeto de los demás, sino precisamente a sus intereses personales. Entonces, si usted se pone a observar, un alto porcentaje de las personas incultas a nivel, vamos a decir, con una deficiencia de intelecto, son personas de mucha paz. En los pueblos, usted veía en aquellos años 70, 60, como por ejemplo un profesor de una escuela era prácticamente un ser humano que era destinado no solamente a la enseñanza, sino que también cuando había cualquier tipo de discrepancia a nivel familiar en la localidad, él y el sacerdote de esa iglesia en esos tiempos eran personas llamadas a ir a resolver, pero la gente le escuchaba porque estaba hablando el sacerdote, o le escuchaba porque vino a hablar el profesor. Ya hoy día esos valores se han ido perdiendo. Usted lleva a un profesor, es más, el niño suyo le dice que el profesor le jaló una oreja, como dicen en el argot popular, y fácilmente usted va y le pone allí la cara bien fuerte, ¿verdad? Yo recuerdo que hace poco yo tengo una niña y ella en la escuela, y ella me decía: papi, los papás de los muchachos están llamando a los profesores porque los niños se quejan de que le dejan mucha tarea, y los padres llamaban al colegio para quejarse de que no le dejaran tantas tareas a sus hijos. Entonces, fíjense cómo han ido perimiendo esos valores, donde antes, cuando un profesor le bajaba una línea a un estudiante o le decía esto hay que hacerlo, hasta el padre se involucraba para que eso quede bien. Y fíjese cómo vamos. Entonces, personas que hayan hecho, por ejemplo, situaciones gigantescas, bueno, pero hermanos, hay muchísimas. Usted se va a ver cuál fue la situación de Mahatma Gandhi. Usted se va, por ejemplo, a encontrar con situaciones como, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas en la actualidad. Se supone, y hasta ahora ha sido así, que es una institución creada para forjar y fomentar la paz a nivel mundial. Entonces, usted se va a encontrar con personalidades de renombre, personalidades como doña María Teresa de Calcuta, que fueron personas que se entregaron a ayudar, pero su prédica siempre fue basada en la paz. La paz. Es así, es así. Hay temas ahí, o personalidades, sería el término. Hay personalidades muy interesantes que a lo largo de la historia han hecho mucho a favor de la paz, de una u otra manera, desde sus ámbitos, desde su accionar, y han hecho aportes importantes. Pero yo quisiera que pudiéramos centrar un poquito el discurso y moverlo hacia la parte educativa. ¿Cómo podemos nosotros desde la academia fomentar una cultura de paz? ¿Cómo lo concibe Juanito Herrera, un profesor de tanto tiempo en las lides universitarias? ¿Cómo concibe la cultura de paz en el ámbito académico de las universidades? Bueno, y no solo de las universidades, Jacinto, sino también de las escuelas primarias, porque es que si nos damos cuenta, fomentar la paz desde las aulas, ese ha sido un trabajo que nunca ha dejado de existir. Nunca. Usted, que también es un facilitador, un profesor de larga data, a mí me consta que usted es una persona, primero, que en su interior refleja paz, es lo que irradia,
pero al mismo tiempo es lo que predica en las aulas y en su diario vivir, es lo que puedo observar y además somos amigos, yo lo veo en el día a día. Ahora, ¿qué ocurre? Que usted llega a las universidades, llegan personas que ya sus raíces de vivir en un modo de impaciencia y de impaz ya está un poco fortalecido. A veces hay estudiantes en este tiempo que usted le quiere predicar el modo vivendi y a veces se sienten mal. Inclusive han llegado a creer que el que refleja criterios de paz es un tonto. Han querido ver como que aquella persona que irradia paz, que predica la paz, que enseña la convivencia en armonía, es un palomo, como se dice en el argot popular, un tonto. Entonces, eso no es así. Yo entiendo que desde abajo, en el sistema educativo, cuando se eliminó aquí en nuestro país lo que fue, por ejemplo, esa materia de moral y cívica, eso fue una estocada a la convivencia, a la formación de convivencia en paz. En esa asignatura al estudiante se le enseñaba de manera precisa lo que era, por ejemplo, el respeto a los demás, el respeto a los adultos, el respeto a las mujeres, a los varones. A los varones se nos enseñaba que las damas se trataban como un percal, como un vaso frágil, como establece la Biblia. Entonces, nosotros fuimos forjados en ese mundo. Es por eso que usted va a observar que personas como de la generación nuestra, es muy raro, con sus raras excepciones, pero la mayoría usted va a ver que siempre nos hemos preocupado por vivir en armonía, por vivir en paz. Por ejemplo, yo voy a mi pueblo, a mi campo, San Juan de la Maguana, Juan de Herrera, y usted ve que yo desde que llego, de inmediato yo a veces a los últimos que saludo son a los viejos míos, porque siempre voy donde los vecinos, voy a saludar y todo el mundo quiere a uno. Uno vive allí en un respeto, una armonía, pero a esta altura, hace ya un tiempo antes de que falleciera mi papá, yo recuerdo que yo fui, él me llamó y me dijo, pues yo estaba saludando a un vecino y me dijo, yo te llamé, no me haga irte a buscar. O sea, ya siendo yo un viejo. Pero ¿por qué esa aptitud y esa posición? Porque él lo que tiene en su mundo es que él me formó para que yo sea una persona de paz y obediente a los mandatos que están ya establecidos, que son el respeto a nuestros padres. Ya, y hoy agradecemos sobremanera esa guía que nos dieron nuestros padres, sin tener esos niveles académicos encumbrados, pero siempre preocupados por el buen vivir y el buen accionar. Usted mencionó a Juan de Herrera y él propició el momento para enviarle un efusivo saludo a nuestro querido y dilecto amigo Ambioris de Oleo, que se encuentra por los Estados Unidos en unas breves vacaciones como de 2 meses. Y nada, desearle lo mejor para bien a ese conpiscuo funcionario del Estado. Excelente persona, sí, una persona de paz. De paz. De mucha paz. Sí. Pero mire, hermano, usted tocaba el tema sobre cómo se predica la paz desde las aulas ahorita. Y no quiero dejar de mencionar que, por ejemplo, en nuestro programa de clase en la actualidad, en el área jurídica, pues las universidades han implementado una asignatura de vital importancia que se llama Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos. Esto implica que en la enseñanza del derecho tradicional en las universidades y sobre todo en la Facultad de Leyes, a los estudiantes les forman para que aprendan a ganar en los estrados. Yeah. Es como cuando están, ¿cómo se dice? Trabando o trabando un gallo para que pelee. Yeah. Entonces allí se nos enseñó, a mí también yo fui formado en esa escuela, en donde se nos enseñó a derribar al adversario para ganar. En la modalidad actual, lo que más se predica es la conciliación, es el arbitraje, es una forma de resolver los conflictos sin tener que llegar a los extremos, inclusive ni siquiera a los tribunales.
De hecho, hubo en un momento en que se establecieron las fiscalías barriales que trabaja precisamente de en hecho, ese tenor. Son denominadas fiscalías comunitarias. Ya. Entonces, esas fiscalías comunitarias existen en el día a día, están vigentes, hacen su trabajo. Yo toqué los métodos alternativos porque esos métodos alternativos van más dirigidos a lo que es el derecho privado, lo que es la parte meramente civil, familiar, porque ya el Ministerio Público, pues a nivel de fiscalías comunitarias o barriales, como muchas personas le llaman, también hacen su trabajo, específicamente trabajo conciliatorios, o sea, ellos allí están buscándole siempre una salida a los conflictos de maneras amigables, y cuando ya las personas allí pues no pueden, automáticamente pues ellos tienen que hacer su dictamen y que el caso continúe. Pero la proyección de todo en estos tiempos es tratar de buscarle salidas a los problemas de manera armoniosa. Esa es la realidad. Yo insisto, Jacinto, que vivir en paz es lo más difícil que le ha costado a la humanidad, porque es que desde el mismo momento en que, fíjese, por ejemplo, algo extremo, nacen dos niños que son gemelos, dos bebecitos, y fíjese cómo uno, chiquitito, le quita el juguetito al otro y con facilidad, con el mismo juguetito, lo golpea en la cabeza. O sea, siempre ha habido una lucha por el poder, por tener las cosas. Si las humanidades se empeñaran en darles una mayor publicidad, en hacer un mayor trabajo para la convivencia en paz, lo que está pasando ahora mismo en Ucrania no estuviera pasando. Por ponerle un ejemplo, sí, que ese es un tema que lo pudiésemos debatir un poquito más adelante. No, el doctor Argüelles me estuvo hablando de que teníamos en agenda hacer una especie de debate acá con unos temas bien interesantes, y usted está ahí en esa lista, así que ya usted sabe. A mí me gusta eso. Sí. Pero hay cosas interesantes en este planteamiento de la cultura de paz, y es, por ejemplo, hablábamos de la resolución de conflictos, pero lo vemos en el derecho, lo vemos también en las demás áreas del saber. Porque en psicología, ¿de qué se trata la conducta humana? De resolución de conflictos, con uno mismo, con el otro ser. Pero, ¿y en educación? ¿De qué se trata? Bueno, es de la convivencia, y donde hay convivencia tenemos que trabajar lo que son las resoluciones de conflictos. Entonces, de una manera neurálgica, no importa el área del conocimiento en el que nos estemos formando, la cultura de paz es sumamente importante en esa conformación de la intelectualidad en el ser humano. De hecho, cuando nosotros cultivamos ese deseo en nuestro corazón de hacer las cosas correctamente, de hacer las cosas bien, de poder hacer las cosas y presentar nuestras ideas aún con las personas en que no piensen igual que nosotros, sin necesidad de llegar a la confrontación, es lo que va a provocar realmente un conocimiento en una cultura de paz. Es correcto. Es correcto. Usted puede observar, Jacinto, que, por ejemplo, esa cultura de paz en los campos sigue estando viva. Se le sigue enseñando a los niños, claro, no con el mismo fervor que se nos hizo a nosotros, pero se le sigue enseñando a los niños lo que es el respeto a los adultos, el respeto a los demás. En algunos sectores de las altas sociedades se le ha venido enseñando a los niños de manera errada de que el niño que va a pie al colegio caminando y llega sudado es menos que el que llega con papi y mami en la jipeta, y eso está fomentando una cultura totalmente opuesta a la paz. Entonces, por eso usted va a ver cómo surgen y llegan personas a su adultez a ocupar posiciones importantes en los diferentes escenarios, ya sea públicos o privados, y fíjese cómo terminan, porque se han forjado bajo una sombra errada de que la paz se consigue o la tranquilidad se consigue con las condiciones y los estatus sociales y económicos, y eso es un error, un grave error. O sea,
Cuando usted cree que nada más usted es amigo del que está a su nivel porque usted se siente muy alto, aunque usted no sea un hombre, ¿cómo se dice?, agresivo, pero de manera pasiva está fomentando la agresividad. Porque estamos hablando de manera precisa de que usted está obviando y está dejando prácticamente una parte de la gente que te quiere, como quien dice, tú no estás a mi altura, tú no tienes por qué estar de este lado. Fíjese que yo siempre he dicho que el capitalismo a nivel mundial no está listo para todos los países, ni para todas las personas. Hay personas con altos niveles de madurez, altos niveles de valores, que pueden llegar a tener lo que tengan. Y siempre serán sencillos, humildes, van a fomentar la paz. Y en su interior esa es su cultura. Ya. ¿Es así o no es así? Es así, correctamente. De hecho, siempre se ha dicho que el éxito no es para todo el mundo. Es correcto. Mi abuelo decía, no es el dinero que no es para todo el mundo. Pero vamos a hablar un poquito, cuando regresemos de la pausa, de ese accionar, cómo nuestras acciones cotidianas pueden ayudar a fomentar la cultura de paz en nuestro entorno. Venimos en breve con su espacio, Expresión Universitaria, la voz de la ciencia para ti. Vea y escuche cada lunes Expresión Universitaria, la voz de la ciencia para ti, un programa producido por la Dirección de Comunicación de la Universidad Abierta para Adultos UAPA, institución pionera en educación a distancia en el país. Dirigido a toda la comunidad para proyectar la ciencia que se produce en nuestra alta casa de estudios. Expresión Universitaria, la voz de la ciencia para ti, por Voz Trinitaria. ¿Sabías que el entorno virtual de aprendizaje ha roto barreras espaciotemporales, ya que cualquier persona que cuente con un dispositivo electrónico y conexión a Internet puede formarse en una educación de calidad? A partir de ahora vamos a tener una herramienta y será esta emisora que se va a llamar Voz Trinitaria, que es la que ya teníamos digital para asegurarnos darle continuidad. La diferencia que tenemos ahora es que esta parte de aquí estaba rabalizada. Ha sido de gran ayuda este proyecto para el desarrollo cultural de la juventud. Para ti, desde el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, creamos Chencha, un punto cultural dedicado al disfrute del son y la música caribeña. Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Este letrero está arrabalizando la ciudad. Tengamos conciencia, la ciudad es de todo.
Vea y escuche cada lunes Expresión Universitaria, la voz de la ciencia para ti, un programa producido por la Dirección de Comunicación de la Universidad Abierta para Adultos UAPA, institución pionera en educación a distancia en el país. Dirigido a toda la comunidad para proyectar la ciencia que se produce en nuestra alta casa de estudios. Expresión Universitaria, la voz de la ciencia para ti, por Voz Trinitaria. Continuamos con su espacio, Expresión Universitaria, la voz de la ciencia para ti. Estamos conversando con nuestro colega y amigo, el magíster Juanito Herrera, quien está acompañándonos en este conversatorio ameno sobre lo que es la cultura de paz. Y Juanito, hablamos hace un momentito de cómo nuestras acciones pudieran influir en nuestro entorno para cultivar la paz o no. Por ejemplo, muchas personas pudieran decirle a sus hijos, pero por ejemplo la manera en que maneja no provoca o no promueve la paz. ¿Cómo pudiéramos nosotros como ser humano, ¿verdad? Ya como ente, poder nosotros cultivar la paz en base a las acciones de nuestro diario vivir? Sí, claro, Jacinto, es que usted lo ha dicho muy bien. Se cultivan las cosas con los ejemplos. Entonces usted va a entender que si usted anda guiando en la calle y cada vez que usted se está comiendo algo, en vez de guardarlo, usted abre la ventana del vehículo y lo tira con su niño al lado, usted no tiene que decirle que eso es bueno o que es malo. Ya usted le está diciendo que eso se puede hacer y no le está explicando la gravedad de la situación. O sea, con el simple hecho de no hacerlo, y que si el niño ve que otro lo hace, el papá le puede decir, eso está mal hecho, porque eso le pudo haber caído encima a una persona que viene detrás, y eso automáticamente va a generar un impas. Mire, yo recuerdo cuando yo estaba en las aulas estudiando, un profesor, que él a veces llegaba a las aulas y no daba la clase, porque cuando él llegaba y encontraba, por ejemplo, que un estudiante estuvo comiéndose una galletita salada, y dejó el papel encima de la butaca, él quitaba el papel con mucha tranquilidad, iba al zafacón y lo echaba, y empezaba a dar la clase sobre la disciplina, sobre el respeto que se debe tener a los demás. Y yo le decía a él, siendo yo su alumno, le decía, profe, como usted pocas personas, pero yo tendré que ver qué va a pasar con usted en el futuro. Porque probablemente este tipo de accionar en República Dominicana a usted lo lleven a que muera antes de tiempo. Porque es que la mayoría de las situaciones que uno se encuentra en el día a día es como si cada quien tuviese sus propias leyes y a nadie le importa lo del otro. Y efectivamente yo recuerdo que ese profesor iba a una audiencia a Higüey y él iba en una guagua pública montado en una... Entonces... lo que se me informó en aquel momento fue que él iba sentado en una de las ventanas y alguien que iba 2 asientos más adelante que él, pues escupió hacia afuera y la brisa del vehículo se le pegó en la cara al profesor. Y usted no tiene idea de la problemática que se armó, porque el profesor entendía que él tenía que tener una funda o algo en que depositar ese tipo de cosas. Y se armó un problema fuerte porque ese profesor tiene una organización y un respeto por los demás como usted no tiene idea. Entonces, en el tránsito dominicano, usted se va a encontrar con personas que han perdido la vida por simplezas. A veces porque alguien cruzó y no le dio el permiso al otro, o porque alguien se le atravesó al otro. O sea, hay una cultura en el campo de lo que es el tránsito terrestre en República Dominicana temeraria. Yo digo temeraria porque a veces usted, si quiere perseverar su vida y hasta su integridad física, usted tiene que dejar que pasen muchas cosas. Ser tolerante. El otro día algo conmigo pasó similar y el individuo fue quien
cometió, yo estoy 100% seguro, porque no le puedo decir una cosa por otra, y menos en donde estamos predicando esto. Y él tuvo la culpa de la falta. Pero al yo ver que él se agrió, como se dice, yo le dije, hermano, discúlpame, que fui yo el culpable, de verdad, te ruego me disculpe. ¿Y usted sabe qué pasó? El individuo bajó la cabeza y me dijo, wow, qué decente es usted. No, discúlpeme usted a mí, porque usted sabe que no fue usted el culpable, fui yo. Porque a veces, Jacinto, usted tiene que desde el mismo hecho fomentar la paz. Si desde cuando te pasa el suceso, tú no tienes el control automático de poder manejar ese síndrome de violencia que tenemos todos los seres humanos, entonces usted lo que se convierte es en un fomentador de la violencia, de los problemas. Entonces no es porque hayamos estudiado o porque no. Yo pienso que si nosotros todos tuviéramos un conocimiento de la Biblia, un poco desarrollado, no tenemos que ser evangélicos, no tenemos que estar yendo a la iglesia católica si no lo deseamos, aunque fuera lo correcto. Pero en caso de, por lo menos, dedicarle 5 minutos a la lectura de la Biblia a diario, aunque tus padres no te vayan enseñando esos modales, tú lo vas cultivando en la Biblia, porque ahí está todo. Es así. La forma de convivencia y el respeto hacia los demás, de hecho, es un principio bíblico. Amar al prójimo como a ti mismo. Y es un fomento exclusivo, perito de lo que es la paz, es respetar a los demás como uno quisiera que respeten a uno. Todos quisiéramos que nos traten de una manera apropiada. Entonces nosotros debemos provocar eso, tratando de manera apropiada a los demás. Y hay un elemento con una frase interesante de Benito Juárez. El respeto al derecho ajeno es la paz. Y muchas veces no tenemos en el momento la necesidad de exigir vehementemente nuestro derecho. Hay un momento en el que nosotros pudiéramos, ¿verdad?, ser flexible, entender una situación. A mí me decía una compañera de trabajo el día pasado, y conversábamos sobre esto del buen trato, el buen vivir, y le decía, mira, si nosotros todos los días cuando llegamos acá a la universidad tenemos una conversación amena, un trato ameno, nos tratamos con cariño, con respeto, y un día tú llegas y yo no te saludo de la misma manera, en lugar de tú decirme, ¿y de qué priva Jacinto? ¿Qué es lo que él se cree? Mira, me cruzó por el lado y no me saludó. Pensemos primero, vamos a ver, ¿qué le estará pasando a Jacinto? Jacinto, ven acá. Siempre, ¿hay algo que tú me quieras contar? ¿Qué sé yo? Ese trato y ese pensar en el otro es una promoción de la paz. Es que el simiente del ser humano es la intranquilidad, no es la paz. Jesucristo tuvo que venir en persona a la tierra a dar ejemplo de paz, y lo que consiguió fue que lo mataran. Observe que se lo llevaron a todas las autoridades de turno en ese entonces, y nadie quería hacer nada contra él porque él no había cometido nada. A sabiendas de que no había hecho nada. A sabiendas de que no había hecho nada, ¿qué hizo Poncio? Dijo, no, pero llévenselo al otro, pero yo no he hecho nada. Que ese hombre no ha hecho nada. Sin embargo, fíjese el simiente del ser per se, ¿a dónde lo llevó? A que lo mataran. Óigame, hermano, usted ve que un niño, cuando empieza a gatear, lo primero que hace son situaciones que generan intranquilidad y que ponen a los padres en un tono de impaciencia. Por ejemplo, yo veo niños que si en su casa usted tiene una vela prendida, hasta que no se queman metiendo los dedos de la vela, no están tranquilos. De esos que andan gateando, chiquiticos. Sí. Usted va a ver que metiendo los deditos en los tomacorrientes, hasta que la corriente no le dé un fuetazo, están ellos intranquilos. Porque en su espíritu per se de exploración, porque andan explorando, pero nada más exploran las cosas terribles. Entonces, yo siempre he dicho que todo el que tiene acceso a dirigir masas, a emitir sus criterios para muchas personas, tiene que ser personas revestidas de mucha paz, de mucho nivel de tolerancia, no necesariamente un intelectual. Porque, por ejemplo, yo conozco gente que predican la palabra de Dios, pero en el tono en que la predican a uno le da miedo. Porque uno dice, pero ese hombre está hablando de la palabra de Dios, pero es como si estuviera peleando.
Sin embargo, hay otras personas, otros personajes que se dedican a lo mismo, que hasta hablando te generan una paz y una tranquilidad espiritual, que tú dices, wow, qué cosa. Lo mismo pasa con muchísimos gobiernos. Aquí mismo tuvimos uno. Aquí tuvimos un gobierno, Bucarán por allá, o sea, en Estados Unidos el otro día había otro. O sea, usted se encuentra con unas personalidades que en su estilo de comportarse y de conversar fomentan la intranquilidad. Aquí teníamos uno hace poco, que usted le decía, presidente, mire, la situación está cara, está difícil. ¿Y qué te decía? No, pero yo tengo que ver con eso. En la calle está dura, como se dice, que camine por las aceras. O sea, unas situaciones que a todo el mundo le generaba intranquilidad, porque ¿a dónde vamos a parar? A veces, Jacinto, uno como profesor de las universidades no puede fomentar la agresión. La tranquilidad y la paz es el camino. Yo siempre he dicho y reitero que todo el que tiene acceso a formar tiene que tener esto en cuenta. Inclusive en estos programas que ustedes aquí manejan con vehemencia y con un criterio de objetividad, un criterio social gigante, educativo, sin desperdicio, yo pienso que ustedes también deberían siempre sacarle unos minutitos para tocar este tema, porque el tema de la cultura y la paz, cuando se tiene eso pendiente en el día a día, es muy difícil que usted cometa errores para con los demás. Es interesante, y le tomaremos la palabra, hermano Juanito. Mire, hay un punto interesante. La Universidad UAPA tiene una cátedra de convivencia pacífica, una cátedra que fue ideada y creada por la doctora Luz Rosa Estrella, esa dama a quien le enviamos un fuerte abrazo. Así es. Y afectuoso saludo siempre para la doctora Luz Estrella. Mire, y esa cátedra, ¿qué propiciaba? ¿Cuál era el objetivo o cuál es el objetivo de esa cátedra de convivencia pacífica de la Universidad UAPA? Bueno, poder llevar eso, talleres, conversatorios, debates sobre puntos y temas muy puntuales que puedan ayudar a la convivencia pacífica. Por eso saludamos de manera muy alegre el que esta cátedra de convivencia pacífica pueda llevar un aporte a este ámbito en la ciencia desde la Universidad UAPA. Y hemos tenido diversos accionares dentro de esa cátedra de convivencia pacífica. Pero, Juanito, hay elementos que me gustaría escuchar de usted con relación a la cultura de paz. Ya en estos minutos finales, porque en esta conversación con usted tan amena, en estos minutos finales, nos gustaría escuchar y ver sus recomendaciones. ¿Cuáles serían esas cosas en las que usted cree que pudiéramos seguir trabajando, las cosas que pudiéramos mejorar, las cosas que pudiéramos entonces implementar, innovar en algunos elementos? ¿Qué cosas serían esas que usted recomendaría para la eficientización de la cultura de paz? Bueno, Jacinto, yo pienso que en nuestro país debería crearse el Ministerio de Cultura de Paz. Yo pienso que esto debería estar legalizado. Esto debería ser creado por el Congreso Dominicano a los fines de que exista, así como los políticos tienen siempre una gama de anuncios de sus obras, de las que hacen, que no está de más, porque tienen que decirle al pueblo qué es lo que están haciendo. Yo pienso que debería también existir un ministerio de cultura de paz que nos permita constantemente tener en los medios. ¿De qué nos sirve a nosotros desde el hogar, que ahí es que debe empezar todo, estar predicando la cultura de paz desde chiquitito? Pero entonces, si los medios de comunicación, y en todos los medios usted se encuentra con qué sé yo, series de droga, matando gente por dinero, entonces yo le estoy enseñando a mi hijo una cosa, pero ellos están mirando otra cosa que
que le despierta el deseo de saber qué es eso, y esto sí tan cómodo, aunque se lleven el mundo por delante. Entonces, todas esas cosas, aquí nosotros antes teníamos en los medios, sobre todo en la radio dominicana, a la señora Lobastón, entonces, a doña Zaida. Entonces usted se va a encontrar que doña Zaida, aquí el que no se alineaba con el respeto y con la forma de usted llevar un mensaje a la sociedad que no sea positivo y edificador, pues lo sacaba del medio. Entonces, yo pienso que el mensaje que debe ir directo acá es que este es un tema, al igual que los parámetros de la carrera de psicología, que son sumamente importantes para una convivencia en paz y desarrollar y fomentar una cultura en donde todos podamos vivir de manera armónica, respetando el derecho de los demás, enseñándole a los bebés y a los adultos que el hecho de que ellos sean bebés no implica que no tengan sus derechos. Ellos son bebés, pero tienen sus derechos. Usted es adulto y el presidente sabe que usted tiene sus derechos. O sea, cuando desde la cúspide más alta se va entendiendo que también los de abajo o los más pequeños tienen derechos y que hay que respetárselos, se empieza a convivir en paz. Ahora, cuando usted desde arriba, en vez de predicar esto, lo que hace es que con el zapato le pisa la cabeza al que está abajo, entonces el que está abajo le quita la cabeza y busca la manera también de defenderse, porque lamentablemente hay un hecho, una máxima que dice que toda acción genera una reacción. Así que mi recomendación real y exclusivamente sería generar las estructuras para poder promocionar y mantener viva la esperanza de lo que es la cultura de la paz a toda la sociedad dominicana. Excelente, excelente. Hemos estado conversando con nuestro querido y directo amigo y compañero en la Universidad Abierta para Adultos UAPA, es el magíster Juanito Herrera. Y yo en principio le dije unas cuantas de la carrera de Juanito y le decía que es un ser humano extraordinario y que siempre en su ambiente se respira eso, la paz, la tranquilidad, la armonía, la resolución de conflictos, porque eso no quiere decir que no hemos tenido ideas encontradas, Juanito y yo. Claro, Juanito y yo hemos tenido ideas encontradas y eso no quiere decir que tengamos entonces que perder lo más valioso que es nuestra amistad. Claro, no es al revés. Esas ideas encontradas, cuando uno de los dos tiene la razón, nos obliga a darle un abrazo. Que de eso es que se trata. Claro, la gloria siempre será del de arriba. Pero claro que sí, claro que sí. Así que para nosotros ha sido un grato honor compartir esta tarde con ustedes en este tema tan apasionante, tan interesante, y comprometer a Juanito de que tenemos pendiente unas cápsulas en el programa. Claro. Así que sí, estamos pendientes con eso para que podamos seguir disfrutando de todo su conocimiento. Hermano, yo soy suyo. La gloria es de Dios. Se le quiere mucho, hermano. Este ha sido su espacio Expresión Universitaria, la voz de la ciencia. Vea y escuche cada lunes Expresión Universitaria, la voz de la ciencia para ti, un programa producido por la Dirección de Comunicación de la Universidad Abierta para Adultos UAPA, institución pionera en educación a distancia en el país. Dirigido a toda la comunidad para proyectar la ciencia que se produce en nuestra alta casa de estudios. Expresión Universitaria, la voz de la ciencia para ti, por Voz Trinitaria.